Hola, soy Gemma Alcolea, profesora de Ciencias de la Comunicación, y hoy vamos a aprender a trabajar con los párrafos y tablas en InDesign. En la barra de control, al clicar en el botón Controles de formato de párrafo, se accede a dichos comandos y también a través de Ventana, Texto y tablas, Párrafo. Encontramos los comandos de alineación del párrafo, que será izquierda, derecha, centrada y justificada, pudiendo en este caso decidir distintas opciones de colocación de la última línea. Además, la justificación puede realizarse en relación al lomo en un trabajo de encuadernación. Cuando justificamos, las palabras se espacian para abarcar toda la línea. Desde el menú de las opciones de la barra control o del panel párrafo, accedemos a Justificación y aquí se pueden ajustar los parámetros de espaciado entre caracteres y palabras, que darán como resultado un texto más o menos apretado, lo que influye en la mancha de la página. A veces, al final de un texto o de cada párrafo, se usa un carácter decorativo. Si justificamos todas las líneas, podemos hacer que dicho carácter se sitúe justo al final, separándose del texto. Justificando todas las líneas y haciendo clic delante del símbolo, luego vamos a Texto, insertar espacio en blanco, espacio de alineación. Veremos cómo se separa del texto y queda al final. Para trabajar en una misma caja con un título que se extiende varias columnas y el texto base, lo haremos seleccionando el título y eligiendo en el menú de opciones del panel Párrafo Expandir columnas. En Maquetación de párrafo, escogemos Expandir columnas e indicamos a lo largo de cuántas columnas de la caja de texto queremos que se expanda el título, así como el espaciado anterior y posterior respecto al resto del texto. También se puede acceder desde la barra control. Otra situación en la que es posible encontrarse es en la necesidad de crear columnas dentro de columnas de texto. Para ello, seleccionamos el párrafo y en el menú de opciones del panel Párrafo escogemos Expandir columnas y en este caso en Maquetación de párrafo, Dividir columna, donde indicamos el número en el que queremos que se divida. También se puede indicar el espaciado anterior y posterior, así como los medianiles interno y externo. En los comandos de párrafo se puede además indicar la distancia entre párrafos, aplicándolo a todo el texto o solo a párrafos seleccionados, utilizando la edición de espacio antes y espacio después. Igualmente, se puede ajustar la sangría izquierda y la sangría derecha del párrafo, y la sangría de primera línea y de la última línea. La sangría también puede ser negativa, por ejemplo, para un párrafo francés. Para ello indicamos un valor de sangrado positivo a la izquierda y una sangría de primera línea negativa. Podemos incluir una capitular, indicando el número de líneas que definirán su tamaño e incluso cuántos caracteres se transformarán en capitulares. Se pueden crear filetes de párrafos que van a estar asociados a los mismos, en el menú de las opciones de la barra control o del panel párrafo en Filetes de párrafo. Pueden situarse por encima, indicando su distancia desde la línea base, y por debajo del párrafo, eligiendo su grosor, tipo, color y matiz y la distancia de desplazamiento. Recordemos también la posibilidad de generar un recuadro utilizando la configuración del marco de texto. La gestión de viudas y huérfanas la realizaremos desde Párrafo, Opciones de separación, Conservar líneas juntas, donde especificaremos el número de líneas al principio final de los párrafos que queremos que nunca se separen al final, principio de una columna. Si seleccionamos separación por sílabas, las palabras se cortarán al final de las líneas. Es posible realizar una separación por sílabas manual e incluso impedir la separación. Si es de un párrafo entero, seleccionándolo y desactivando la opción separar. Y si es de una palabra, seleccionándola y en el menú del panel Carácter,
eligiendo no separar. Incluso se puede incluir en un diccionario de excepciones de separación por sílabas, en edición, ortografía, diccionario del usuario y, como se ve en el ejemplo, indicar cómo se separará esta palabra. Además, teniendo seleccionados uno o varios párrafos, en el menú de las opciones de párrafo elegimos separación por sílabas y determinamos las reglas de separación de sílabas, indicando cuestiones como el número mínimo de letras de una palabra para cortarla, cuántas letras debe haber antes y después de la separación, cuántos guiones de separación por sílabas se aceptan consecutivamente al final de las líneas, o la posibilidad de separar o no por sílabas la última palabra, entre otras varias opciones. Es posible insertar viñetas y numeración en los párrafos. En el caso de las viñetas, desde el menú de las opciones del panel Control o Párrafo, eligiendo Viñetas y numeración, podemos elegir el símbolo de la viñeta, añadiendo incluso de otras familias y estilos. El campo texto posterior sirve para indicar qué espacio dejaremos tras la viñeta. Con la numeración procederemos de forma similar y se pueden añadir además otros elementos como viñetas. Al igual que para los estilos de caracteres, los estilos de párrafo permiten guardar y aplicar formatos específicos de párrafo. Configuraremos todas las opciones de párrafo deseadas y procederemos igual que aprendimos con los estilos de caracteres. Debemos definir la cuadrícula base del documento en Preferencias, Cuadrículas, indicando la distancia a la que debe empezar la cuadrícula respecto al principio de la página o al margen superior, así como su distancia de incremento. Luego la mostraremos en Ver, Cuadrículas y Guías, Mostrar cuadrícula base. Seleccionando un párrafo o varios o una caja de texto, en el panel Párrafo clicaremos en Alinear con cuadrícula base. También podemos alinear solo la primera línea del párrafo con la cuadrícula, desde el menú de las opciones del panel Párrafo. Además, se puede crear una cuadrícula base para un marco seleccionado y en el menú Objeto, Opciones de marco de texto, elegimos Opciones de línea de base. Activamos Utilizar cuadrícula base personalizada y crearemos una línea base personalizada para este texto. Puede resultar útil cambiar el color para diferenciarla. En InDesign podemos importar tablas de otras aplicaciones, como por ejemplo Excel, a través del comando Colocar. Además, es posible seleccionar texto y convertirlo en tabla desde el menú Tabla. O, desde el mismo menú, crear una tabla y editarla a través de todas las opciones de tabla disponible y las celdas con las herramientas de diseño del programa que ya conocemos. Bien, con este tutorial hemos terminado de conocer los elementos relacionados con el texto. Nos vemos en el próximo, donde trabajaremos con trazados.